En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias por este día que nos permites estar en tu presencia, que nos permites estar conscientes de todos los dones que, que nos concedes, que nos permites recibir. Estamos deseosos de conocer tu voluntad. Estamos deseosos de encontrar qué es lo que tú quieres en nuestras vidas. Estamos con los oídos atentos, deseando escuchar tu voz, deseando escuchar tu palabra en nuestras vidas. Señor, habla, que aquí estamos. Te abrimos nuestro corazón, te abrimos toda nuestra persona para recibirte y para encontrarte en nuestro día a día. Padre bueno, tú nos llenas de un amor insondable. Tú nos concedes gracias que no podemos contener, que no podemos ni siquiera imaginar. En esta tarde te pedimos que nos concedas tu Espíritu Santo para poder estar más dispuestos a escuchar tu palabra, que puedas abrir nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder encontrarnos de corazón a corazón contigo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues buenas noches tengan todos ustedes. Espero que estén teniendo una muy buena jornada. Por alguna razón, mi disposición de la pantalla está un poco extraña. No sé qué está pasando, que salen como algunos cortados o así, pero aquí estamos. Cualquier cosa que vean que falle o así, me pueden hacerlo saber. Y también, pues no sé en donde ustedes iban cómo está el clima, pero por la zona de Monterrey en la cual ahorita yo estoy, hay un poco de lluvia. Entonces, en cierto caso de que se llegue a ir la luz, estamos al pendiente del grupo de WhatsApp para yo poderles informar qué tanto me tardaré en volver a conectarme. Y ahí también esperemos que tanto de un servidor como ustedes no tengamos ningún problema con esa cuestión para poder, en esta última sesión que nos vamos a encontrar aquí, poder tener un desarrollo muy continuo, muy seguido y con luz, y también con la luz del Espíritu Santo. Muy bien, entonces permítanme empezar a compartir pantalla para poder continuar con lo que compete a nuestra cuarta sesión. Les agradezco que me hagan saber si se ve la pantalla, si ven las diapositivas, con alguna reacción o alguna cuestión que permita. Muy bien. Ahí está. Entonces estamos en nuestra cuarta sesión que se titula La palabra en la comunidad de la iglesia. Y pues hemos llegado al final. Este es, como decíamos, la última sesión de 4. Parece corto, se dice fácil, pero ciertamente el aprovechamiento de este curso, de este curso taller, pues también implica su esfuerzo, y para ello, pues les extiendo mis felicitaciones. Les felicito por su perseverancia, por su disposición, por su escucha y por su encuentro con el Señor, que va a seguir, porque hoy tenemos esta cuarta sesión y vamos a seguir nutriéndonos. Entonces, en torno a ello, recordamos la frase con la cual iniciamos y con la cual vamos a también a concluir en esta sesión, que dice: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, que dice San Jerónimo en su comentario a Isaías, y que sabemos que se refiere a nuestro deseo de querer acercarnos a la palabra de Dios para conocer quién es Jesús para nosotros, para saber quién es Él en nuestras vidas y poder conocerlo no solamente pues en el entendimiento, en la mente, en el discurso capaz que escuchemos de fuera, sino conocerlo desde nuestro interior en un encuentro persona a persona. Y lo que hemos estado viviendo durante esta semana es lo que hemos hecho, ¿verdad? El itinerario de oración, el documento del guía del método aprendido, las lecturas complementarias, el día para compartir los frutos de oración personal, la grabación de la sesión y el video de apoyo. Para ello, es oportuno que brevemente compartamos cómo nos fue esta semana con esta experiencia, con lo que hemos meditado, con lo que hemos hecho,
A veces algún método nos ayuda mucho, a veces nos es más complicado, a veces también vivimos diferentes cosas y pues esas cuestiones nos hablan de manera diferente, Dios nos habla de una manera nueva. Entonces, es oportuno que podamos compartir. Permítanme nada más habilitar los micrófonos y unas 2, 3 personas que quieran decir, pues, cómo fue su experiencia en algo particular de esta semana. Los escuchamos con mucho gusto. Pueden levantar la mano en la aplicación para poderles dar la palabra. Aunque sea un comentario sencillo, que algo fue muy útil. No me salen todas las reacciones, entonces si algo no estoy viendo, si están levantando la mano en su cámara, pueden habilitar el micrófono. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, bueno, mi nombre es Ana. Para mí fue un poquito complicado cuando se inició el curso debido a que no tenía luz y después tuve una junta en mi parroquia, pero sí lo seguí el curso a través de las grabaciones, me ayudaron mucho. Para mí sí fue un poquito así complicado, pero ahorita que estamos ya en la cuarta sesión, ha sido de mucho fruto para mí. Me ha ayudado bastante a discernir lo que sí es de Dios y lo que no es de Él. Ya había participado en un taller de oración hace como 4 años y lo que estoy aprendiendo aquí me ha ayudado bastante. Sé que ha sido complicado porque de repente pues no tenía el tiempo y también la falta de concentración y todo, pero bendito Dios, o sea, no soy yo, es Dios el que me ha llamado, el que me ha ayudado a concluir el taller. Gracias. Muchas gracias por su compartir. Ana, Diana está levantando la mano. Adelante. Ya, es que prendí el micrófono. Bueno, yo un comentario y parte pregunta. Digamos que con la Lección Divina yo ya como conocía un poquito, había estado en un curso que había tomado antes y se enfocaba como en esta metodología. Y luego la clase pasada que vimos lo del método ignaciano, como que de pronto y en primera instancia dije, ay, o sea, como que se me hizo más fácil. Y entonces empecé a practicar toda esta semana con este método, pero luego me pasaba que hacía como un mix de las cosas. Entonces dije, oye, pues no sé, a lo mejor yo estoy inventando una cosa nueva, pero yo quería ver qué tan correcto, o sea, qué tan prudente puede ser como relajarme y decir, oye, a ver, o sea, no me salía perfecto la lección, pero tampoco me sale perfecto esto. Entiendo que se trata también pues de práctica y en el día a día uno va pues mejorando ciertas cosas sin tener que estar checando siempre los apuntes de que cuál era el paso 2 y qué seguía. O sea, siento que eventualmente se tiene que volver algo como más natural, pero no quiero estarme equivocando de estar haciendo ahí un mix, o qué tan mal, o sea, pues, si la hago ese mix, o sea, no me quiero equivocar. Entonces digo, a lo mejor me tengo que esforzar por decidir seguir un método en particular o simplemente estar meditando la palabra y a lo mejor hacer algunas veces algún ejercicio y otras veces otro, pero no sé, o sea, como todavía no tengo afinado ninguno, digo, ¿qué hago? Pues va en ese sentido mi comentario y mi pregunta, pero pues me ha gustado. A mí la dificultad que he tenido desde el día 1, bueno, no desde el día 1, sino mi dificultad y mi talón de Aquiles siempre en mi crecimiento espiritual, en mi relación con Dios, siempre ha sido el tema del manejo del tiempo. Yo trabajo, soy mamá, pero toda la mañana estoy en un colegio y luego en las tardes pues me dedico mucho a temas de mi casa, mi marido que pues, está enfermo y no puede ver y entonces hay muchas cosas que dependen de mí, incluyéndolo a él.
Y entonces de repente como que el día se me va en un instante y a veces digo, en la noche, pero en la noche, ¿verdad? O sea, me gana el cansancio y a veces me encuentro con la frente, de verdad, a veces en la Biblia, o sea, siento bien feo, pero digo, bueno, me levanto más temprano, que eso es lo que a veces me ha funcionado, pero como mi trabajo yo estoy de que a las 7 ya estoy en el colegio, o sea, me implica de que despertarme a las 5 y así, cosas más extremas. Entonces, cuando vi esto de orar, o sea, me queda muy claro, a mí me ha servido porque esto me está dando mucha luz, que lo que siempre yo le pido a Dios es como sabiduría, es como inteligencia para ir tomando decisiones y afrontar las situaciones de la realidad de mi vida y tal, pero me ha gustado mucho porque me deja muy claro que esa sabiduría que yo pido y esa certeza para tener como esa paz ante las incertidumbres que todo mundo vivimos, o sea, me queda claro que es a través de esto. O sea, todas las respuestas que yo quiero, toda la paz que yo quiero, toda la certidumbre que yo quiero, o sea, nada, nadie me lo va a dar más que a través de esto. Y entonces esto es una manera muy clara para mí, así como pum, así como que me dan un zape de decir, Diana, es a través de esto, tienes que hacer el tiempo, tienes que lograr tener como esa rutina de que si quieres mejorar en esta vida espiritual y si quieres mejorar tu relación con Dios y tu confianza y todo, es a través de esto. Claro, sí, entonces, se entiende completamente, Diana, y de la cuestión de tiempos y todo, vamos a hablar un poquito en torno a eso. Okay. Digo, como quiera, creo que hace un buena síntesis de la experiencia personal, pero que todos sentimos como esa identificación en algunos puntos que comparte, como el tiempo, pero también descubrir la palabra como algo muy valioso, ¿verdad? Como algo muy importante. Y en torno a la pregunta en específico que decía como, bueno, es un método, otro, y luego algo así como que como sale. Primero es que el Espíritu Santo actúa, ¿verdad? Dios sí es orden y ordena nuestra vida y todo, pero también Dios no está limitado a un método, ¿verdad? Entonces el método es una herramienta que nos sirve para encontrarnos con Dios y es bueno aprender el método y tratar de practicarlo porque nos ayuda a poder de alguna forma purificar aquello que nos puede desviar, ¿no? Es un poquito también este aspecto que nos pide hacer un poco atención la meditación ignaciana o el discernimiento ignaciano, ¿verdad? Que en qué cosas capaz a veces me dejo llevar que creo que son de Dios, pero no lo son, ¿verdad? Ciertamente no pasa nada si de repente mezclo algún método o si no sigo un método y simplemente me encuentro, pero son guías que nos ayudan, pero por ejemplo, San Ignacio Loyola muy claramente dice en la forma en que él desarrolla su método que dice, si tú estás haciendo tu lectura y nace hacer de ese momento el coloquio porque una frase lleva algo muy fuerte con el Señor, haz el coloquio, habla con el Señor directamente y después puedes seguir leyendo, ¿verdad? Entonces es como Dios va obrando, pero cuando estamos iniciando, cuando estamos practicando, pues como cualquier deportista, ¿no? Alguien que está aprendiendo a saltar vallas en una carrera, pues capaz le salga mejor de una manera que de otra, pero si le están haciendo de alguna manera, tiene que echarle ganas en eso para aprender el método, la forma de mejor llegar, que son las recomendaciones que al menos estos padres espirituales a los cuales nos hemos acercado, pues nos dan luces, ¿verdad? Y que al final han sido de gran luz para nuestra iglesia. Muchas gracias. Perdóname, otra cosita. Yo, por ejemplo, he estado como muy guiada porque terminé los 3 años de la escuela bíblica de la arquidiócesis justo, y luego hicimos otro más porque nos abocamos al Apocalipsis, que en el último año no se alcanzaba a ver. Entonces siempre he estado como muy guiada en las lecturas por esas juntas que tenemos semanalmente o que tenía. Pero ahora me llamó la atención que en una plática un sacerdote comentaba respecto a esto de estudiar o orar con la Biblia, decía, ¿quién te va a acompañar? O sea, esto es algo que no hay que hacer como solo, digo, el ejercicio sí solo, ¿verdad? Pero como que es tener comunidad donde seguir pues avanzando y tal, entonces... En torno a ese punto, yo les voy a hacer unas recomendaciones que pueden ayudarles en ese sentido. Ok, ya me adelanté. Okay, entonces, igual y lo podemos comentar más adelante y también más preguntas, podemos atenderlo al final con mucho gusto. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Eugenia, quisiera compartir algo.
Sí, rápidamente, como la hermana Diana, yo también, esta semana fue un mix, pero me quedé tranquila porque siento que el objetivo se cumplió. Finalmente la oración es un diálogo y el objetivo se cumplió. Me quedé en paz, pero sí, estuvo interesante el coctelito, ¿verdad, hermana? El mix, muy padre, la verdad, me quedé en paz. Sería eso. Qué bueno, Eugenia. Me da mucho gusto y pues al final creo que también tenemos todas experiencias compartidas y que podemos seguir nutriendo de este compartir, que vamos a tener más oportunidades en esta sesión para ello. Pero bueno, vamos a adentrarnos ahora sí a seguir encaminándonos a nuestra cuarta sesión, siguiendo nada más pues esta recapitulación que hacemos como siempre de la sesión anterior para ayudar como a asimilar desde la parte sintética algunas cosas que hablamos. Hablamos de cómo Jesús, que es la palabra hecha carne, pues nos ofrece un camino de salvación, nos ofrece la vida eterna. El argumento de que la palabra es viva es porque nosotros lo identificamos con la persona de Cristo, que nos habla con toda su persona, específicamente en los evangelios, ¿verdad? También decíamos pues que el culmen de la espiritualidad, de cualquier espiritual bíblica, es el seguir a Jesús. El discipulado, decíamos, consiste en estar con Él y predicar con autoridad su mensaje. Ambas cosas, ¿verdad? El a nutrirse de su palabra, de su persona, pero también el compartir lo que uno recibe en torno a ese aspecto, ¿verdad? También recibimos algunas luces para elegir el propio itinerario de meditación de la palabra, que esas diapositivas van a seguir para su consulta para que ustedes puedan seguirlo haciendo en las siguientes ocasiones que ya tengan que valerse un poco más por sí mismos en las meditaciones hacer en su día a día. También conocimos la importancia de ejercitar nuestro espíritu para encontrarnos con Dios. Tuvimos una introducción al discernimiento de espíritus ignaciano, una introducción de la introducción, algo muy sencillo a todo el bagaje que tiene, ¿verdad? Y también aprendimos el método ignaciano para meditar la palabra de Dios. Ahora vamos a ver esta cuarta sesión que es la palabra en la comunidad de la iglesia. Para eso vamos a hablar de la oración de Jesús, vamos a hablar de la palabra en la liturgia, la mesa de la palabra, la meditación comunitaria, lo que es la liturgia de las horas, la oración con los salmos. Vamos a recibir una especie de sección amarilla de los salmos y vamos a tener algunas recomendaciones finales. Esto no va a seguir este orden, vamos a ver el orden que va a estar presente en nuestras diapositivas. Y empezamos por ello diciendo, Jesús fue un hombre de oración. Es de ello los evangelios nos testifican cuando habla de ciertos momentos en los cuales Jesús hace oración. En efecto, él oraba en la sinagoga, oraba en la intimidad con el Padre, oraba en la noche, también oraba muy de madrugada y antes de cada decisión importante. Obviamente, uno de los eventos más particulares que nos remite, pues es la oración en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Donde Jesús, al acercarse al Padre, recibe esa fortaleza para entregar su vida por completo a Él, como una muestra de amor hacia el Padre y obviamente hacia nosotros. Y digamos que toda la obra de salvación se sustenta en la vida de oración de Cristo. Esta salvación, esta redención que recibimos, se da desde la experiencia que Cristo tiene en relación íntima con el Padre, porque Jesús oraba. Su oración, así entonces, era confianza total, era escucha del Padre y también era clamor. Y él oraba a lo largo de su vida, ¿verdad? Muchas veces él oraba con los salmos, como todo judío fiel. Hoy vamos a acercarnos un poco a este libro. Cuando digo un poco es porque pues tiene demasiada profundidad, cada salmo tiene pues mucha profundidad teológica, vamos a ver por qué. Pero Jesús, como un buen judío, se sabía los salmos y se los sabía de memoria, porque los judíos se los aprendían así. ¿Por qué? Después vamos a ver, pues, por qué los judíos se aprendían los salmos de memoria. Pero vamos a escuchar algunos salmos que probablemente nosotros los remitimos más a los evangelios, pero que son expresiones que tienen su origen en un salmo específico y que Jesús hace suyos en su oración, ¿verdad? Para eso vamos a escuchar solamente el primer versículo del Salmo 22, 21, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así empieza este salmo, es una oración de sufrimiento, pero también de esperanza, de confianza en Dios. Y pues Jesús mismo en la cruz
utiliza estas palabras para expresar su súplica al Padre, donde él mismo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el Salmo 31, 30, en el versículo 6, dice, en tus manos pongo mi espíritu, en tus manos abandono mi espíritu. Eso también nos remite a algunas palabras de Jesús en la cruz y nos denota cómo incluso en ese momento de cruz, es más, tan marcadamente en ese momento de entrega total de sí, Jesús hace uso de esta oración, estas oraciones de los salmos, estas palabras que son, pues son herencia de este encuentro con Dios. Él los hace suyas y por eso, queriendo aprender de Jesús en oración, nos vamos a acercar al orar con los salmos y es entonces, o nosotros que hagamos oración con los salmos es entrar en la oración de Jesús, es compartir los sentimientos de Jesús, la fe de Jesús, su lucha y su entrega. Es una manera de nosotros ponernos en el lugar de Jesús. Vamos a hablar brevemente del libro de los Salmos. Es, como digo, una introducción muy básica, pero que nos puede dar luces para después nosotros profundizar. El libro de los Salmos es una colección de 150 oraciones. Oraciones que son escritos, pues, como poemas, ¿verdad? Y son del Antiguo Testamento, que fue compuesto a lo largo de varios siglos. No se escribieron en un solo momento, sino que según conforme el pueblo de Israel experimentaba diferentes cosas, se fue consolidando digamos, este compendio de oraciones. Y pues hay salmos que son atribuidos al rey David, pero también hay otros que son atribuidos a otros autores, ¿verdad? Y hay dos numeraciones existentes, la del texto hebreo, que es el texto masorético, y la de la versión griega, que es la Septuaginta. Esto es la mención para poder explicar por qué nosotros vemos dos números en los salmos y por qué pues es difícil de encontrarlos en nuestras Biblias actuales. El texto original evidentemente es el texto hebreo, en el cual pues se escribieron estos salmos y nosotros nos buscamos acercarnos ya a la rima de estas poesías, tendríamos que acercarnos al hebreo, ¿verdad? Pero después, con toda pues el destierro de los judíos, cuando fue pues conquistado por diferentes imperios, causó, sobre todo ya en el periodo pues heleno, que los judíos tuvieran la necesidad de traducir su texto de los salmos al griego. Hay de hecho algunos textos del Antiguo Testamento que también se encuentran como escritos antiguos en griego. Y en esa versión, que es la Septuaginta, ¿verdad? Que es la de los 70, si se le conoce también, pues se utilizó una numeración diferente. Hay algunos salmos que fueron divididos de una manera y otros en otra, entonces, pues por eso vemos estos números. La versión griega es la que nosotros encontramos en la liturgia, pero lo más sencillo, yo digo, para encontrar un salmo siempre es el usar los dos números. Así no vamos a errar. En cierto caso de que nada más me den uno, el contexto va a ser muy importante, porque si me piden una oración de alabanza y veo que el salmo tal no habla de alabanza, sino de súplica o de oración de confianza, lo que sea, pues evidentemente no va a ser nuestro salmo. ¿Verdad? Implica nada más ese proceso de ver el contexto que implica, ¿verdad? Y bueno, pues también los salmos vemos que son oraciones poéticas que expresan, ¿verdad? Expresan todo lo que hay en el corazón humano. Cuando hay alegría, cuando hay angustia, cuando hay duda, cuando hay gratitud, lo hacen de una forma muy contextualizada en la realidad de la cultura judía. Hay unas cosas que pueden parecernos un poco extrañas, pero si nos ponemos en los zapatos, pues, de cómo vivían los judíos, cómo entendían ellos su experiencia de Dios, vamos a poder entenderlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces va a decir, pues tú compensas al justo y al malvado lo destruyes por completo y por favor, Señor, destruye a mi enemigo, ¿verdad? Pues evidentemente se comprende que los judíos en el Antiguo Testamento pues veían su fe así. Nosotros lo podemos remitir cuando se habla de los malvados o de los enemigos, pues de la experiencia de pecado, del demonio, ¿verdad? No decir, bueno, el Señor nos sigue invitando con los salmos a tener un enemigo y pedirle al Señor que destruya a mi enemigo porque es mi vecina que habló mal de mí, pues no, ¿verdad? Ciertamente
no es el tinte que nosotros le damos, porque nosotros damos una lectura cristiana de estas oraciones. Son también como un termómetro del alma. Nos permiten decirle a Dios lo que a veces no sabemos cómo expresar. A veces nos es muy difícil poner en palabras ciertas emociones que tenemos, ciertas experiencias, y los salmos realmente es que, como una sabiduría divina, ¿verdad?, ponen en palabras lo que hay en el corazón. Y bueno, hay diferentes tipos de salmos, por lo mismo de que hay diferentes experiencias en la vida. Hay salmos de alabanza, de súplica, de acción de gracias, de arrepentimiento, etc. La verdad es que la forma de dividirlos puede ser muy variada, y hay salmos con varios tipos, ¿verdad? Hay salmos que tienen alabanza con acción de gracias, etcétera, ¿verdad? Pero aunque sean palabra del hombre, ¿verdad? Es una palabra que expresa al hombre, pues al final también es palabra inspirada por Dios. Nosotros creemos que los salmos son inspiración de Dios, que nos permite a nosotros tener palabras para expresarnos, ¿verdad? Muchos de estos salmos, y es lo que responde a la duda que escriben en el chat, fueron realmente escritos, como son poesías, como cantos, ¿verdad? Evidentemente a nosotros no nos llega la musicalización, pero por eso en nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, se procura que se puedan cantar, ¿verdad? Se llama que se puedan salmodiar. Por eso se hace así, porque al final pues son cantos. Son cantos que nosotros también podemos adaptar a los estilos musicales de hoy. De hecho, hay muchos salmos que así se adaptan, ¿verdad? Y decimos que el orar con los salmos es orar con palabras verdaderas, con sinceridad. Y también pues es dejarnos formar por el modo en que la Biblia ora. Nuestra Sagrada Escritura, nuestra Biblia, es un libro de oración. Entonces es nuestra guía que nosotros podemos tener para también podernos expresar en nuestro diálogo con Dios. Ahora bien, justo porque también era muy acertado, ¿verdad? Que está esta pregunta, porque nosotros conocemos los salmos porque siempre están presentes en la misa, ¿verdad? Tenemos un salmo responsorial, y eso nos lleva a dar este paso de hablar de los salmos a hablar de la palabra de Dios en general. Es decir, ¿qué lugar tiene en la liturgia? Y cuando decimos liturgia, para aquellos que no conozcamos y para que ya conozcamos, recordemos, pues se refiere a toda esta cuestión celebrativa que tiene un rito en nuestra iglesia, ¿verdad? Que al final es oración, ¿verdad? Es la misa, es un bautismo, son los sacramentos, etcétera. La liturgia de las horas, por ejemplo, de la cual vamos a hablar después, y diferentes maneras en que lo vivimos. Pero, pues, ¿qué lugar, digamos, tiene la palabra en la liturgia? Vamos en lo que es más cotidiano para nosotros, en la misa. Bueno, pues la palabra en liturgia no es nada más un añadido, no es para que la misa pueda durar más tiempo, sino es parte esencial de ella. En la liturgia de la palabra, la iglesia escucha a Dios que habla y luego responde. Nosotros por eso, la primera lectura, que generalmente es un texto del Antiguo Testamento, es Dios quien nos habla y nosotros respondemos con el Salmo. Por eso está presente el Salmo en medio de la Escritura. Nosotros hacemos nuestras las palabras de ese Salmo para poder expresarnos a través de la palabra que estamos recibiendo. Después, evidentemente, el Evangelio es el culmen, porque Cristo es el que planifica todo el sentido de la palabra, y nosotros no podemos acercarnos a la palabra de Dios sin este contexto. Y pues es una acción de Dios que llama, consuela y transforma. Entonces nosotros que nos hemos estado acercando a la palabra de Dios, tenemos que reconocer que un lugar ideal para hacerlo es la Eucaristía, es la liturgia, es en la celebración litúrgica donde nosotros meditamos la palabra. Tristemente, como muchas veces no nos enseñan a vivir la palabra en la misa, nos pasa de largo. No estamos acostumbrados, estamos distraídos, no nos adentramos en un clima de oración en general, porque a veces no vemos la misa como una oración, como un encuentro y un diálogo con Dios. Y por tanto, lo que entra por un oído sale por el otro. O lo que entra en un oído no entra al corazón. Y a veces también, pues los predicadores, los sacerdotes que están ahí, pues a veces también nos falla, ¿verdad? Digo, no, es porque a mí me ha tocado predicar, no soy sacerdote todavía,
algún día esperemos que sí, pero también a veces se nos olvida pues que no estamos para compartir ideas personales, sino para compartir lo que Dios nos dice como una comunidad que se acerca en torno a la palabra y al cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros por eso hablamos de esta importancia de la liturgia junto con la Eucaristía. Ambas son importantes, ambas se viven plenamente. Vamos pues a leer más con la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II de Verum, ya la hemos leído. Permíteme nada más compartírselas. Y vamos a leer la mitad de un numeral, nada más, bien poquito, pero va a ser suficientemente claro. Para ello, simplemente permitan que se cargue mi pantalla, porque ya le digo que está un poquito loco en esta noche el Google Meet. Entonces, ya deberían de poder ver. Yo ahorita no los veo, pero ya debería de poderse ver. Muy bien, ahí se está cargando. Vamos a leer el numeral 21. Que ya habla de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Dice, la Iglesia venera las Sagradas Escrituras. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo. No sé si se han dado cuenta, pero habla de una mesa o de dos. Dice, tomar de la mesa y distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo. Es decir, está diciendo, ¿cuál es este pan de vida? La palabra de Dios y el cuerpo de Cristo. Ambas son el pan de vida. Ambas nos alimentan. Dice, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Siempre las ha considerado y considera juntamente con la Sagrada Tradición como la regla suprema de su fe, puesto que, inspiradas por Dios y escritas de una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Enfatizan como regla suprema de su fe. Es el centro, una fuente muy clara de nuestra fe es la palabra de Dios. Por eso nosotros nos reunimos en torno a ella en la misa. Por eso ambas son importantes. Vamos pues simplemente a decir, ¿verdad? La misa tiene dos mesas. La mesa de la palabra, donde Dios nos alimenta con su palabra, y la mesa del pan, donde Dios nos alimenta con su cuerpo. Sí, el altar es una mesa y podemos ver con claridad que lo es una mesa sacrificial, pero también el ambón, donde se proclaman las lecturas, es la mesa de la palabra. Y desde ahí Dios también nos está alimentando, nos está nutriendo, nos está iluminando para nuestra vida. La palabra entonces prepara el corazón para recibir a Cristo en la comunión. Evidentemente, pues la realidad sacramental y la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pues es indiscutible. Pero la palabra de Dios es aquello que llega a nuestro corazón para que nosotros podamos seguir actualizando esta recepción de Cristo y que la palabra nos pueda ayudar a que este Cristo, que es el cuerpo que nos alimenta, pueda alimentarnos y actualizarse en nuestra vida. Porque sabemos que pues la palabra nos da luz para circunstancias particulares. De ahí el hecho de que, no sé si ya creo que ya lo he comentado, pues que hemos prácticamente todas las semanas mínimo meditado algunas lecturas del domingo, por el hecho de poder empezar a meter ahí sobre la mesa, ¿verdad? Que es algo a lo cual nosotros debemos de acercarnos. Así pues, nosotros podemos hablar de la Eucaristía, de la misa, como un momento de encuentro comunitario con la palabra de Dios, donde pues la palabra ilumina toda una comunidad y donde todos nos unimos en torno a ella. Por eso vamos a hablar un poco de la meditación comunitaria. La verdad es muy breve, pero es simplemente para poder enfatizar en su importancia,
poquito en torno a lo que ya nos mencionaba nuestra hermana Diana. Y para ello vamos a escuchar nada más el versículo 20 de Mateo 18, donde dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nuestra oración madura en comunidad. Escuchar y meditar juntos la palabra nos ayuda a reconocer la voz de Dios en otros, compartir luz y consuelo, y vivir la fe como cuerpo, como iglesia, no como individuos aislados. En la comunidad, la palabra se encarna y se hace vida compartida. Y no olvidemos, pues, que la primer comunidad de la que somos parte es nuestra familia. La primera iglesia que conformamos es nuestra iglesia doméstica. Y mucho de lo que nosotros aprendemos de nuestra meditación personal puede en algunas ocasiones realizarse en nuestra realidad familiar. Ese es el primer lugar donde, pues si nosotros queremos escuchar la voz de Dios en nuestra familia, lo va a hacer de maneras maravillosas en nuestra realidad familiar. Es difícil, definitivamente. Es difícil, si de por sí es difícil compaginar tiempos uno, pues a veces también en la realidad familiar puede ser más complicado, definitivamente. Pero ahí nosotros podemos ver que Dios habla a través incluso, pues en los momentos en que no hay mucha paz, donde no hay mucha armonía, y que Dios se hace presente. Y esto también es para enfatizar, pues que sí, lo hemos estado haciendo nuestras meditaciones de manera personal, ha sido un poco complicado la dinámica comunitaria porque estamos todos, pues, en nuestros dispositivos particulares, pero sí podemos nosotros buscar las maneras de favorecer una comunidad en torno a la palabra. Si en nuestra familia no es posible, con algunas personas que sepamos que también tienen este deseo de nutrirse de la palabra de Dios. Porque no se puede ser discípulo solo. Nosotros aprendimos que los discípulos de Cristo viven en comunidad. Cristo sí llama personalmente, pero es para ser parte de una comunidad de discípulos. Y esta experiencia que los discípulos tienen de Cristo, aunque tiene un trasfondo personal, Dios habla según la realidad de cada uno, siempre es compartida. Y ellos mismos lo comparten, ¿verdad? En el testimonio que dan, después en cómo ellos, con el testimonio, con esta palabra que ellos comparten que ellos recibieron, crea comunidad, crea iglesia. Las comunidades, las primeras iglesias fueron fundadas en el cimiento de esta palabra que recibieron los apóstoles. Por eso la palabra es unidad o motiva la unidad, motiva el amor mutuo, motiva la paciencia, etcétera. Muy bien, pues bajo estas ideas vamos a tener un breve break para poder descansar un poquito y después ya pues conocer el método de oración con los salmos y poder tener más orientación respecto a ello. Son las 9:09, entonces a las 9:14 volvemos a activar nuestras cámaras para continuar con nuestra cuarta sesión.
Muy bien, volvemos a habilitar nuestra cámara para continuar con nuestra sesión. Como un breve comentario, antes de que se me olvide, también creo que en el breve compartir que hemos tenido en el WhatsApp, hemos podido ver como una misma palabra, un mismo pasaje, habla de manera diferente a cada uno. Y muchas veces, pues ese mismo compartir es el que permite ver la palabra de manera distinta o me suma a lo que yo he meditado y permite profundizar un poco más. También por ello la importancia de la meditación comunitaria. Y pues en torno a eso, la recapitulación que hacemos de lo que hemos hablado, ¿verdad? Jesús fue un hombre de oración. Y orar con los salmos es orar con palabras verdaderas, con sinceridad, es orar con las palabras que el mismo Jesús oró. En la liturgia de la palabra, la iglesia escucha a Dios que habla y luego responde la misma iglesia. La palabra prepara el corazón para recibir a Cristo en la comunión y en la comunidad la palabra se encarna y se hace vida compartida. Vamos ahora a conocer un poco de lo que es la oración con los salmos. Si bien ciertamente, pues un salmo como tal es en sí ya una oración que podemos nosotros usar para rezar, orar, hay algunas luces que podemos nosotros recibir para poder hacerlo de una mejor manera, hacerlo de una forma más provechosa. Para eso vamos a volver a leer, o más bien ahora sí leer, lo que la pequeña pedagogía del Padre Ignacio Larrañaga dice en torno a los salmos, simplemente como una luz, y después vamos a nosotros adentrarnos a una especie de breve método que nos va a ayudar a poder orar con los salmos. Entonces, dice el Padre Larrañaga en su pequeña pedagogía, dice, los salmos no se leen, se rezan. Ten anotados en tu cuaderno los salmos que más te dicen, clasificados según diferentes sentimientos, como admiración, gratitud, comprensión, alabanza. Esfuérzate por sentir con toda el alma el significado de cada frase, identificando tu atención y emoción con el contenido de las expresiones y expresándolas con el mismo tono interior que sentirían los salmistas. Colócate imaginativamente en el corazón de Jesucristo y trata de sentir lo que Él sentiría al pronunciar estas mismas palabras. Con la ayuda del Espíritu Santo, trata de identificarte con la disposición interior de adoración, asombro y acción de gracias del corazón de Jesús en el Espíritu de los salmos. En síntesis, ¿qué nos dice el Padre Larrañaga? Pues evidentemente que los salmos se rezan. Cuando nosotros los leamos no es más que para hacer nuestras las palabras que ahí están puestas, ¿verdad? E implica también no solamente el decir, sino el sentir. Y nos invita a sentir con toda el alma lo que está diciendo cada frase. Y podemos hacer ese plus para imaginarnos en el corazón de Cristo y pensar qué es lo que Él sentiría cuando estaría pronunciando estas mismas palabras. Hacerlo, pues evidentemente con disposición interior. Así pues, nosotros vamos a hacer una especie como de oración con los salmos. Vamos a seguir un método que después en el documento que les pase de guía va a estar como resumido, pero vamos a ver que simplemente es más que un método, es una forma de adentrarnos en la oración o adentrarnos al rezo de este salmo que vamos a meditar. Entonces, vamos pues a tomar una actitud de oración, una postura orante, sabiendo que el Señor está presente en medio de nosotros. Y vamos a recordar que estamos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es oportuno cuando hacemos oración que nos acerquemos al Señor y le pidamos que podamos estar conscientes de su presencia en medio de nosotros. Que nuestra oración no sea un estudio, no sea simplemente una lectura pues de ocio, sino sea realmente un encuentro con su presencia. Por eso vamos a iniciar en esta ocasión con esta oración que se titula Acto de Presencia, para tomar conciencia de que Dios está en medio de nosotros. Voy pues yo a decir el título
y ustedes con sus micrófonos apagados en sus hogares siguen mi ritmo al hacer la oración. Lo decimos todos juntos. Acto de presencia. Señor mío, Dios mío, sé que estás aquí presente, actuando en mí en este momento de oración. Que verdaderamente es un encuentro de amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Escuchándome, hablándome, abrazándome, amándome. Que nunca me olvide de tu presencia amorosa en mi vida y que nunca me crea merecedor de ella, como si este diálogo fuera logro mío. Gracias, Dios mío, por la gracia de sentirte y saberte presente. Te alabo y te bendigo con este corazón abierto a ti. Amén. Así pues, en presencia del Señor vamos a hacer juntos nuestra oración, que es en este caso el Salmo 103, 102, de los versículos 1 a 14. En esta ocasión en particular, yo sí quisiera invitarlos a usar la pantalla. Pueden ustedes separar después el Salmo en su Sagrada Escritura para el momento después de decirlo todos juntos, pero muy particularmente como cada traducción tiene diferente forma de expresar las palabras, les invito a seguir la traducción que vamos a poner en pantalla y pues igual vamos a rezar este salmo, asumiendo las palabras que el salmista nos pone en nosotros, asumiendo pues nosotros esta actitud de alabanza a Dios. Bendice, alma mía, a Yahvé, el fondo de mi ser, a su santo nombre. Bendice, alma mía, a Yahvé, nunca olvides sus beneficios. Él, que tus culpas perdona, que cura todas tus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y ternura, satura de bienes tu existencia, mientras tu juventud se renueva como la del águila. Yahvé realiza obras de justicia y otorga el derecho al oprimido. Manifestó a Moisés sus caminos, a los hijos de Israel sus hazañas. Yahvé es clemente y compasivo, lento a la cólera y lleno de amor. No se querella eternamente, ni para siempre guarda rencor. No nos trata según nuestros yerros, ni nos paga según nuestras culpas. Como se alzan sobre la tierra los cielos, igual de grande es su amor con sus adeptos. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros crímenes. Como un padre se encariña con sus hijos, así de tierno es Yahvé con sus adeptos, que Él conoce de qué estamos hechos, sabe bien que solo somos polvo. Amén. Vamos pues en una relectura personal de este salmo, de esta palabra, a quedarnos con una frase que sea aquella que más llegue a nuestro corazón del salmo que acabamos de rezar. Y la invitación es a repetirla en tu interior junto con tu respiración, es decir, manteniendo una respiración profunda, una respiración tranquila, calmada, estar en nuestro interior repitiendo esta frase que queramos optar para nuestra oración y hacerlo de forma tranquila, tranquila. Voy a brevemente poner el salmo en la pantalla para poder, en el caso de no encontrar la frase, poderla consultar.
bien podemos tomar una de estas frases y hacerla parte de nuestra oración, o alguna de esas frases puede inspirar una frase personal para poder repetir en nuestro interior esta expresión que Dios escucha. La intención es que inhalando tranquilamente por la nariz y exhalando poco a poco por la boca, podamos con calma ir diciendo esta frase que llega a nuestro corazón, la cual Dios se comunica a nosotros y nosotros respondemos. En cierto caso de percibir como si la expresión escogida pues ya haya permitido expresarte a ti, en este momento puedes elegir otra expresión. La idea es que pueda ser útil para un acto de contemplación de lo que nos comunica Dios a través de este salmo. Si llega a ser complicado, en este mismo clima de tranquilidad, de contemplación de Dios, puedes volver a rezar el salmo en tu interior.
Esta oración nos adentra en la relación de amor de Dios mismo, en la contemplación. Y pues es oportuno terminar la oración con un Padre Nuestro que vamos a realizar juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos ahora a tener un breve compartir en torno a este momento de oración. Igual, pues lo realizamos de forma breve. Permítame nada más que se vaya como cargando mi página, porque no los veía, listo. Y pues como vemos, partimos de lo que es el orar con un salmo y lo tratamos de llevar a una oración de contemplación. En esta ocasión es breve porque para algunos puede ser algo nuevo, puede ser algo difícil de hacer, puede ser incluso algo tedioso y que no nos motive mucho si en un principio pues queremos hacer 15 minutos de corrido, ¿verdad? Si no lo hemos realizado antes, pero el orar con los salmos es el rezo como tal, ¿verdad? El usar las palabras y adaptarlas para sí mismo. Solamente que ahora quisimos mostrar que a partir de este orar con los salmos podemos hacer un poquito más y llevarnos a una oración de contemplación, que se le conoce un poco como oración auditiva, es estar repitiendo una frase, que la frase la podamos ir asumiendo y sintiendo qué es lo que el Señor nos dice con ello, ¿verdad? Entonces, con esto como un poco de claridad en torno al método, yo quisiera que tengamos un momento de compartir. Igual vamos a usar pues aquí en la llamada ese momento. Entonces, alguien quisiera compartir su experiencia de esta breve oración, qué es lo que el Señor les dice a través de este encuentro con su palabra, o cómo les ayuda para expresarse muy particularmente que es un salmo, puede levantar la mano y escuchamos todos con mucho gusto. Juventino, adelante. Así es. Me quedo con los últimos versículos y me reconozco pecador. Y me llama la atención el último versículo que dice, como un padre se encariña con sus hijos, así de tierno es Yahvé con sus adeptos. Y lo dice, Él sabe de qué estamos hechos, sabe de que somos polvo. Y a veces me lleno de soberbia y no acepto ese amor por la soberbia. Pero hoy me ha llegado que soy pecador y que quiero corresponder a ese amor de ese Padre que sabe de que estoy hecho, de las debilidades que tengo y que quiero fortalecer mi corazón y quiero aceptar ese amor que Él incondicionalmente y gratuitamente me da. Gracias. Muchas gracias, Juventino. El perfil es Calimero. Creo que, si bien no acuerdo, es Rocío. Sí, soy Rocío. El primer versículo del Salmo. Bendice, alma mía, a Yahvé, y no te olvides de sus beneficios. Pues me hace pensar en mi familia, en la salud que tengo, y también en los bienes materiales en el trabajo que he tenido, que hemos tenido, y pues los bienes materiales. Tener un techo, una casa, hasta una camita cómoda donde descansar cada noche. Entonces, eso me hace pensar, pero sobre todo pues en mis seres queridos y en la salud que gozamos, ¿no?
y también en las personas que nos hemos encontrado en nuestra vida, porque muchas de esas personas nos han sido buen ejemplo para nosotros y pues nos han guiado a la misa, nos han guiado al encuentro con Dios. Entonces, pues también bendecir a esas personas que nos encaminan. Nada más. Muchísimas gracias, Rocío, por su compartir. Ofelia. Sí, buenas noches. En esta oración, yo comencé con el versículo, igual que Juventino, con el versículo del padre que se encariña con sus hijos. Así de tierno es Yahvé con sus adeptos. Pero dentro de mí resonaba mucho eso de un papá que se encariña con sus hijos. Y entonces estuve orando, repitiendo, pensándola, masticándola por dentro, y me llevaba a sentir, a experimentar al Señor como ese papá cariñoso que está tierno y cercano a sus hijos, y a los hijos los ve como chiquitos, como pequeños, como bebés. Esa era mi oración, y luego cuando me satisfizo, pasé a otro verso que dice, satura de bienes tu existencia. Y ese verso también me llevaba a pensar en mi papá proveedor, en mi papá Dios, que así como está encariñado con el niño nuevamente, pero ahora no cuida de que no me falte nada, de que en mi vida, así como decía Rocío también, que no me falta la cama, no me falta, o sea, de todo se preocupa Dios de mí, y por eso yo masticaba, pensaba, volvía a repetir y volvía a repetir, satura de bienes tu existencia. Y realmente es que sí, la satura. O sea, no es de que me da poquito, no es que da mucho y da manos llenas, ¿verdad? Y yo estoy muy contenta con esta oración donde puedo experimentar esa presencia de Dios como un papá. Muchas gracias, Ofelia, por su compartir. Imagínense cómo pudo haber sido la experiencia del salmista, que pone en palabras esa experiencia de algo que también no se decía mucho, ¿verdad? De Dios, de Yahvé como un padre, ¿verdad? ¿Cómo debe haber sido su experiencia al sentirse armado por Yahvé? Que dice, Yahvé es como un padre, y pues probablemente tuvo una experiencia de paternidad muy noble. Parece, Yahvé es como un padre que tiene ternura con sus hijos. Y cómo el asumir esta imaginación, decir, qué llevó al salmista a escribir esto, y cómo eso también remite en mi vida. Y luego también es, pues, cómo Jesús usó esta palabra, cómo Jesús decía, bueno, el Padre satura de bienes mi existencia, el Padre es tierno, ¿verdad? Muy bien, Olga, quisiera compartir. Sí, gracias. No sé si me escuchan. Sí, sí escuchamos. Gracias. Pues es que no es extraño que coincidamos. Yo también coincido con Juventino en el versículo 13, como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se apiada de los que lo temen. Y bueno, viendo la época en que fue escrito este salmo, pues está en el Antiguo Testamento, debe de haber sido de unos 10 siglos antes de Cristo, y desde entonces siempre el temor a ofender, a lastimar a Dios, nos mantiene siempre en angustia, en dolor, y han pasado miles de años y yo siento que estamos en la misma situación. En mis oraciones en la noche, yo cuando me acerco al Señor a platicar con Él, siempre duele mucho las cosas que no alcancé a hacer bien durante el día, y me duelen, y
y al estar orando siento que hago enojar al Señor, que está triste, que está ofendido, pero qué maravilla es esta frase de decir que tenemos un padre, como un padre que se compadece de sus hijos, así el Señor nos trata y así nos escucha y así nos perdona. Es un gran gozo escuchar estas palabras. Gracias, es todo. Gracias. Muchas gracias, Olga, por su compartir. Y también, qué bello que resuene también el salmo con que dice: ya ves, clemente y compasivo, lento a la cólera, es decir, lento a enojarse y lleno de amor. ¿Cómo responderá a ese temor que tenemos también a veces de fallarle? Que es lento a enojarse y está lleno de amor. Mariluz quiere compartir. Sí, gracias. El primero me llamó la frase de que eso sabe bien de que estoy hecha de polvo, ¿no? Y sin embargo, me pone una corona de amor y de ternura. Me hace sentir, dice, te corona de amor y de ternura. Y me hace sentir tan amada de mi Padre Dios. O sea, no lo merezco. Y sin embargo, me regala esto. Yo doy las gracias por todo lo vivido en estos 4 módulos, de verdad, que me hicieron sentirme todavía más amada por Él. Sé que no lo merezco, pero cuánto me ama. Gracias. Muchas gracias, Mariluz. Y creo que también comparto una resonancia en torno a esa corona de ternura y de amor, ¿verdad? Porque pues decíamos, los salmos también los leemos nosotros en lectura cristiana, ¿verdad? A partir de Cristo. Y qué bello que a partir de la entrega de amor de Cristo, nosotros podemos ser coronados junto con Él como hijos de Dios. Creo que no hay más bello que esa corona de ternura y amor, que es el que somos hijos de Dios por medio de Cristo. María Laura quiere compartir. Sí, correcto, ese versículo, el 4, de que dice: Él rescata tu vida de la tumba y te corona de amor y de ternura. O sea, qué hermoso, ¿verdad? Que al final de nuestros días todavía tenemos esa promesa, o sea, esa dicha de que aún a veces que si nos portamos bien o nos portamos no muy bien, ¿verdad? Tenemos todo ese amor tan grande y sentir pues que nunca estamos solos, que en el día que nos toque vamos a ser dichosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, nos va a coronar de amor y de ternura, ¿verdad? Que eso es lo que estaba diciendo Mariluz. Ahorita ese versículo me llenó mucho porque pues casi siempre dices tú, ay, no sé qué voy a hacer al final de mis días o cómo iré a morir o X, o sea, no tenemos por qué a veces preocuparnos por eso, porque Él como quiera nos va a acoger en su seno, ¿verdad? Teniendo la fe y la esperanza que Él está siempre a nuestro lado, ¿verdad? Y pues muchas gracias por compartir. Gracias a todos. Muchas gracias, María Laura. Y sí, pues gracias a todos por su compartir, por su escucha, que a veces en nuestras meditaciones comunitarias, como esta, que es una meditación comunitaria, estamos compartiendo, pues el Señor a veces nos pide escuchar a los demás y ahí poder tener resonancias fuertes de lo que Él nos dice y también a veces compartir. Vamos entonces pues a ir terminando nuestra 4ª sesión y nuestro curso taller con lo último que compete en las diapositivas. Permítanme compartirles pantalla para que podamos verlo. Entonces, ahí está. Listo. Entonces, ahora compartí, para mí es un poco diferente la vista porque ahora no estoy compartiendo solo una pestaña, sino compartiendo toda la ventana, porque voy ahora sí ya a empezarles a compartir recursos, diferentes cosas que ustedes puedan ir. Lo primero es esto que quise llamar sección amarilla de los salmos, como los libros antiguos que ahorita ya no usamos, ¿verdad? Porque el Google
Facebook y todo lo demás nos permite encontrar mucho mejor, pero antes, yo todavía recuerdo de niño, que cuando quería buscar algo en específico iba a un libro enorme amarillo que tenía incluso hasta tomos y que ahí encontraba si quería de globos, o si quería comidas o si quería algo, ahí estaba y cada año se renovaba. Bueno, nos vamos a tener el documento de guía que también ahí va a tener el resumen de lo que el método, digamos, que hicimos ahorita como de orar con los salmos hacia la cuestión contemplativa, lo vamos a tener con una como especie de edición amarilla. Entonces, esta es la guía que vamos a recibir después. Esos son los pasos sugeridos. Como decíamos al final, con tomar conciencia de que estoy en oración y rezar el salmo es suficiente, pero creo que esta forma de hacerlo pues puede ayudar a como resonarlo, rumiar y ahondar en la emoción, el sentir y el imaginarse en esto, ¿verdad? Pero aquí tenemos la sección amarilla, ¿verdad? Que al final es una lista que dice para qué puede servir y después el número de salmo con capaz el nombre o con alguna expresión que ayude como a ubicarlo un poquito más. Entonces aquí tenemos salmos de alabanza y oración, tenemos salmos de acción de gracias, algunos de sufrimiento, tribulación y aflicción. Evidentemente cada uno tiene lo suyo. Ustedes en su oración van a poder ir adentrándose a ellos y ver también cuáles ayudan en qué situación. Hay algunos de confianza y seguridad, otros de arrepentimiento y misericordia, otros de la fidelidad de Dios, otros de justicia y clamor. Es algo muy sencillo en sí, ¿verdad? La idea es que después cada uno lo puede ir haciendo. Conforme más conocemos los salmos, podamos ir haciendo, este salmo me gusta para esto, este para esto. Esto es un buen primer acercamiento para ellos. Como también yo diría el 911 de la palabra, ¿verdad? Oye, es que me siento muy agradecido, lo quiero poder expresar en la oración. Ah, bueno, tengo estos salmos, ¿verdad? Ah, oye, es que me siento pues con unas ganas de bendecir al Señor. Aquí hay diferentes formas, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la primera herramienta. Voy a mencionar brevemente, brevemente voy a mencionar la cuestión de la liturgia de las horas. Evidentemente el tiempo no nos alcanza en ahondar en lo que es específicamente, pero quisiera mencionarlo para poder generar para aquellos que no conozcamos o los que conozcamos, pero queramos recordarlo, ¿verdad? Generar la inquietud, ¿verdad? Que es la liturgia de las horas. Se llama la oración de la iglesia. ¿Por qué? Porque la liturgia de las horas es una oración, digamos, oficial, es una oración litúrgica por la cual la iglesia, a través de salmos, cánticos y lecturas bíblicas, santifica el tiempo. La iglesia tiene un deseo de santificar el tiempo y por eso hace esta oración, para que todo el día pueda estar lleno de un ofrecimiento a Dios según lo que compete cada etapa de la jornada. Todos estamos invitados a hablar con ella, es algo que muy particularmente en las comunidades religiosas lo realizan, los sacerdotes les enseñan y les piden hacerlo, ¿verdad? Eso es un compromiso, pero es algo que es pues de todo bautizado, es la oración de la iglesia y los laicos también podemos aprender a orar con ella, ¿verdad? Y bueno, se estructura en horas que están distribuidas a lo largo del día. Yo pongo ahí las más importantes, que son laudes, las de la mañana, vísperas, las de la tarde, cuando se acaba el trabajo, y las completas de las de la noche, que son antes de dormir. Cada una tiene su particularidad. No podemos ahondar en todo ello, pero es importante que lo conozcamos de nombre para saber después cómo preguntar, cómo investigar y después. También está la tercia, la sexta, la nona y el oficio de lectura, pero esos son como más complementarios y muchas veces solamente los que viven en monasterios rezan sobre todo las horas de tercia, sexta y nona. Es un modo de rezar al modo de Jesús y al mismo tiempo de rezar en comunión con toda la iglesia. Parte de la oración de la liturgia de las horas conlleva los salmos, por eso lo mencionamos, porque ahí en unas laudes vamos a tener 2 salmos y un cántico. Entonces, la liturgia de las horas usa la palabra de Dios como oración, ¿verdad? El video de apoyo que va a estar va a explicar cómo es la liturgia de las horas. Es un video como de media hora, pero que puede darles a tener una idea en torno a eso. Y después en las recomendaciones yo les voy a compartir algunas herramientas si ustedes desean poderlo realizar. El video les va a enseñar cómo y las herramientas van a ayudar a hacerlo. Evidentemente también se venden los libros de liturgia de las horas, de eso lo voy a mencionar después. Pero bueno, vamos a unas recomendaciones finales. Antes de ya como sugerencias, algunas cosas que podemos seguir haciendo para poder seguir creciendo en nuestra vida de oración
en nuestra vida de encuentro de la palabra, capaz de algunas ideas emblemáticas que podemos como sintetizar para no olvidar y para motivarnos en nuestra experiencia de encuentro con Dios por medio de la palabra. Lo primero, persevera. Dios es fiel. Aprende de Él la fidelidad desde las pequeñas cosas. Esa fidelidad de la que hablamos, de que queremos aprender a ser fiel en lo pequeño, bueno, es una manera, lo podemos hacer con nuestra meditación diaria. Aunque sea 10 minutos, aunque sea 10 minutos de oración con la palabra, es una forma de perseverar. Y yo creo que el mismo curso, taller, ha sido una invitación a perseverar. No estamos todos los que iniciamos, es normal, porque es un reto, es difícil. Demostramos que hemos podido perseverar. Bueno, hay que seguirlo haciendo, porque es parte de, así toca, es la vida cristiana, ¿verdad? Es lo primero, perseverar, no tener miedo. Segundo, a orar se aprende orando. Vinimos aquí con el deseo de aprender a orar con la Sagrada Escritura. Vimos que es una síntesis, que no nos alcanza el tiempo para muchas cosas, pero si queremos seguir aprendiendo a orar, se aprende orando. Así como para nadar hay que nadar para poder aprenderlo, bueno, igual con la oración. Obviamente este tipo de herramientas nos dan orientaciones, pero nada nos enseña más que el mismo Señor. Nada nos enseña más que acercarnos con Él en la oración. Entonces, ¿quieren aprender a hacer oración? Oren. Es lo único que hay que hacer. Parece sencillo, pero bueno. La palabra, tu compañera diaria. Busca que en tu experiencia de oración, aunque sea 5 a 10 minutos, tengas el encuentro con la palabra. No dejes fuera tu encuentro con Dios por medio de la palabra. 5 o 10 minutos, sí se puede. Sí se puede. Todos tenemos 5 a 10 minutos. Claro, para ello, idealmente, un poco más. Si agendamos, si nos ponemos la meta de estarlo haciendo en alguna hora, sí se puede. Implica decisión, implica perseverancia, pero sí se puede. Y conforme lo metamos en nuestra dinámica diaria, según la realidad de cada uno, después nos vamos a dar cuenta que nos hace falta cuando no la realizamos. Ahora, solo se escucha a Dios en el silencio. Busca la paz, hazle espacio. Él habla al corazón. La oración, el encuentro con Dios en la palabra tiene que hacerse en un silencio de corazón, interior y exterior. Es dejar mis preocupaciones a un lado, es decir, a la familia, regálenme 15 minutos de silencio para yo poder encontrarme con el Señor. Es buscar medios que me facilitan, como la música que les comparto de acompañamiento en la oración, es buscar un lugar, etcétera. Pero es en el silencio, ahí se puede escuchar la voz de Dios, porque si no, hay mucho ruido que nos distrae y que hace complicado el escuchar a Dios. Y bueno, ¿cuál es la pregunta que nunca debe faltarte? Señor, ¿qué quieres de mí? Aprende a discernir su voluntad cada día. Aprendimos que la palabra se recibe, pero confronta la vida. Y para que confronta la vida, tenemos que seguir preguntándole, Señor, ¿qué quieres de mí? Ok, capaz nada más tengo 5 o 10 minutos para sentarme y meditar la palabra. Pero esa palabra que escuché al principio del día la puedo seguir meditando en mi día. Y que esa palabra sea luz para poder descubrir qué es lo que Dios quiere conmigo, los acontecimientos que voy viviendo. Si el Señor me dice que Él es lento a la cólera y lleno de amor, puede ser que después, si yo estoy meditando eso todo el día, me dé cuenta de que Él me llama a ser así como es Él con los demás. Lento para enojarme y lleno de amor. Pero es solamente si sigo preguntándole a Él, si lo sigo confrontando en mi vida. Es muy importante. También Dios te habla, responde con tu vida. La palabra se hace carne, se hace vida. Y la palabra se puede hacer carne, se puede hacer vida, en tu carne. Dios, Cristo, tiene un deseo enorme de poder que tú seas signo de su presencia. Él te está hablando. Y la mejor forma de responder, sí, en la oración definitivamente, pero es la oración que se lleva a la vida. Este encuentro con la palabra tiene que notarse en un cambio en mi persona. Así es, solamente si es sincero. Y por último, cree en ti.
tú puedes ser santo. Muchas veces en nuestra vida de fe en general, lo que sucede no es que no creamos en Dios, es que no creemos en nosotros mismos y no creemos que Dios cree en nosotros mismos. Pero todo el esfuerzo que Dios se hace a través de la historia y a través de la historia de la propia vida demuestra que Dios cree en ti, que Él quiere que tú estés cerca de Él, que tú goces de lo que es experimentar su amor diariamente. Porque tú puedes ser santo. Los santos no son solamente sacerdotes de los Alpes, de donde sea, o de religiosas que están 24/7 hincadas haciendo oración. La santidad puede vivirse en tu vida. Tú puedes desde tu vida ser santo. Ahí Dios te está hablando a estar con Él y predicar las maravillas de su amor. Y fuiste creado para estar eternamente con Él y proclamar eternamente las maravillas de su amor. Y esa eternidad la puedes experimentar desde hoy. Hoy Dios te está llamando a ser santo, a ser santo. Cree en ti. Se podrían decir, pues ¿cómo? Se dice muy fácil, pero ¿cómo puedo seguir perseverando? Si bien las herramientas que recibimos, yo digo, son suficientes, nos dan una muy buena idea para poder seguir echándole ganas. Yo no quería que este curso se terminara sin decirles, hay más recursos que pueden servirles para seguir profundizando, según lo que cada quien escoja. Y no es pagada esta promoción, sino simplemente es algo que yo he descubierto que puede ser de utilidad. No todo he tenido yo la posibilidad de vivirlo como tal, pero pues son herramientas que creo que les pueden servir y hay muchas más. Pero estas son accesibles según las realidades que probablemente vivimos. Lo primero, ya lo mencioné, nos acercamos un poco, son los talleres de oración y vida. Es un semestre en el cual aprendemos a hacer oración en general, tienen un programa, un itinerario muy específico de espiritualidad, de acercarse a Dios. Solamente nosotros vimos la pequeña pedagogía, pero ellos tienen diferentes formas que presentan la oración en general. Entonces, en el Facebook, que es aquí se pica, ¿verdad? Cuando tengan la diapositiva la van a poder picar. Ahí está el Facebook, ¿verdad? Que es en ese Facebook próximamente van a publicar dónde y en qué horarios van a estar diciendo. No se carga, pero bueno, ahí está. Y está la página web en este enlace, en el Conoce Más, ¿verdad? Prácticamente en casi toda la diócesis hay talleres de oración y vida. En alguna parroquia cercana a ti hay talleres de oración y vida. Si no lo has conocido, puede ayudar mucho y ellos se acercan mucho a la palabra de Dios también en su meditación diaria. Esa es una primera posibilidad. Yo creo que a finales de este mes van a estar publicando ya las listas de las parroquias y horarios. Probablemente en sus parroquias ya hayan escuchado que ha habido talleres de oración y vida. En cierto caso de que tengan inquietud, pueden preguntarme personalmente, porque yo tengo acceso también a esa información. Siguiente, los ejercicios ignacianos. En este enlace está el calendario en México de las diferentes casas de los jesuitas que hay. Son en otros lugares, es una experiencia de oración fuerte de 3, 8, 40 días, ¿verdad? Pero la verdad es de mucho provecho. Nos acercamos aunque sea un poquito, pero los laicos pueden vivirlo también. Implica más inversión de dinero y de tiempo, pero si algunos tienen la inquietud, aquí está el calendario de este año. Y año con año están los jesuitas publicando el calendario. Busquen nada más ejercicios ignacianos y el año y lo van a encontrar, según las diferentes casas. Pero también a veces es difícil, la vida no nos permite irnos 8 días a hacer un desierto espiritual en Guadalajara, ¿verdad? O en Torreón o en las diferentes casas. Y pues hay una página de YouTube que es el Instituto de Verbo Encarnado, que se llama, es una comunidad de sacerdotes, ¿verdad? Ellos comparten ejercicios en la vida y tienen una tanda cada año que van sacando, ¿verdad? Un video que les compartí, el video de apoyo de la sesión pasada, era de estas tandas de ejercicios espirituales. Ustedes pueden hacerlos desde su casa con lo que se llama ejercicios en la vida, que es un video diario que les propone una meditación y eso les puede orientar mucho para su oración personal. Eso en torno a los ejercicios ignacianos. Siguiente, el camino del corazón.
Este lo describo porque es un poco menos conocido, es el itinerario de formación de la Red Mundial de Oración del Papa, que nos ayuda a entrar en una misión de compasión por el mundo. Es un camino espiritual que nos ayuda a sintonizar con el corazón de Jesús para tener un corazón más parecido al suyo y salir al encuentro de nuestros hermanos. Son recursos, son libritos que ellos sacan para poder motivar la oración, una oración también preocupada por el mundo. Esta es la página web. Yo tengo los PDFs de todo el itinerario. Si a alguien le interesa, es un itinerario, es algo nuevo que será en 2022, creo yo, 2020, y es algo que desde el Vaticano se ofrece, que es algo, implicaría algo más personal, para estar leyendo y revisando las meditaciones de esta cuestión. Sí yo no lo he hecho, solo tenía un acercamiento general, pero considero que es de mucha ayuda para la vida personal, según cada quien la realidad y lo que más le llama la atención. Siguiente, hablábamos de la liturgia de las horas, evidentemente en librerías católicas como Buena Prensa, Las Paulinas, etcétera, ustedes pueden encontrar liturgia de las horas, que son libros en físico, pero lo que yo les puedo ofrecer digital es este podcast que está en Spotify, Liturgia de las Horas, José Camacho Coto, le pican a la imagen, les lleva a ese podcast, y también está la aplicación de Apostólica, que es una aplicación de la Comisión Episcopal Mexicana, de los Obispos de México. Ahí está todas las oraciones del día, de la liturgia de las horas, y aparte ahí están las lecturas del día. Entonces, si ustedes no tienen la posibilidad de conseguir un misal mensual, en Apostólica, ahí lo pueden ver y se actualiza al calendario litúrgico de México. Entonces, ese les puede servir en su día a día. Y bueno, lo último, pues la Escuela Bíblica de la Arquidiócesis de Monterrey, la EBAM, ¿verdad? Evidentemente, generalmente tiene un aspecto más académico, ¿verdad? Pero sabemos, porque varios se han preparado aquí, que pues ayuda bastante para conocer más de la palabra de Dios para la vida de oración. Algunos ya lo han cursado, algunos otros no. Entonces, pues puede ser de mucha luz, ¿verdad? También el acercarse, ahí está toda la forma de acercarse, la página web, el Facebook, el teléfono. Creo que alguien se iba a conectar de la escuela bíblica para decir algunos avisos. No sé si esté aquí, la verdad no puedo ver a todos. Entonces, si está lo de los avisos, lo puedes decir ahorita, pero no sé. En cierto caso, si no, se lo hacemos llegar en el WhatsApp, porque están avisos de otras actividades y de la forma en que se puede, para aquellos que no hayan tenido la posibilidad de tomar el curso de la Escuela Bíblica, tener informes sobre ello, pero creo que en esta ocasión no está la persona y yo no tengo la información para compartirles. Pero como quiera, en esos lugares pueden conseguir toda la información, sobre todo en el teléfono pueden pedir más informes los que no hayan tenido la preparación. Y bueno, pues terminamos entonces este curso, taller, con esta frase, ¿verdad?, del Papa Francisco, que escribe en su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, en el numeral 156. Yo les voy a compartir todavía material complementario. Esa es la lectura que va a haber. Y dice, la lectura orante de la palabra de Dios, más dulce que la miel y espada de doble filo, nos permite detenernos a escuchar al Maestro para que sea lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro camino. Yo estoy seguro que en este acercamiento que tuvimos con las Sagradas Escrituras, deseando conocer a Cristo, hemos podido detenernos a escuchar a este Maestro Jesús. Él ya ha sido lámpara para nuestros pasos, para nuestro camino en estas 3, ahora 4 semanas que vamos a vivir, y nos llena de gozo el tener la certeza que Él nos va a seguir iluminando en nuestra vida, acercándonos a su palabra. Por eso seguimos con esta pregunta, ¿verdad?, que deja así como la emoción. Pues ahora, ¿qué iluminará en ti la palabra de Dios? La verdad, qué esperanza, ahora que estamos en este jubileo de la esperanza en este año, saber que Dios va a seguir iluminando sus vidas, que les va a seguir dotando de sentido, que va a seguir llamándolos y que con la palabra va a seguir nutriéndolos y alimentándolos y los va a guiar pues hacia Él, ¿verdad? Me lleno de mucha esperanza al saber que tenemos esta certeza todos juntos. El Señor con su palabra nos va a seguir iluminando. El itinerario de oración, pues ¿cuál va a ser? Ahora sí que no están las lecturas especificadas. La intención es que de las lecturas diarias, las que competen ese día a la misa,
escojas una para meditar en tu día a día. Puede ser la primera lectura, el Salmo o el Evangelio. Yo en lo personal casi siempre escojo el Evangelio porque para mí es más fácil adentrarme en la vida de Cristo. A veces la primera lectura es un poco más compleja y más histórica, ¿verdad? Pero es la elección de cada uno, ¿verdad? Y la intención también es que puedan disponer un día entre semana para meditar con antelación las lecturas dominicales. No las lean nada más el domingo, sino un día, un jueves, un viernes, lo que sea, que tengan un poquito más de tiempo en su misal, en su celular, busquen las lecturas del próximo domingo y eso sí, medítenlas, oren con ellas. Y hasta ustedes van a querer decir al Padre qué decir en la homilía, ¿verdad? Y bueno, en la vivencia, en la misa, el mensaje de la homilía, la vivencia de los hermanos va a nutrir lo que el Señor va diciendo en la vida personal, ¿verdad? Y pues, ¿cuál es el material complementario? La lectura que les decía, les vamos a dar el PDF de Gaudete et Exsultate, donde ustedes ahí van a poder buscar el capítulo que habla de algunas notas de santidad en el mundo actual, y son los numerales 110 a 157, por eso nada más es una, porque es un poco más extenso. Con eso ustedes van a poder motivarse a seguir en su camino de oración, y les voy a compartir un video que es el que les decía que explica lo que es la liturgia de las horas. Y con ese video van a poder conocer la estructura para que ustedes, si gustan, lo puedan hacer en su vida personal. Les voy a compartir la sección amarilla de los Salmos, y también pues este material lo voy a compartir en el WhatsApp. Aún todavía vamos a tener el próximo sábado las resonancias de la semana, porque todavía tenemos itinerario esta semana. Pues la idea es que ustedes puedan en ese próximo sábado seguir en este camino de oración esta semana, y que pues digamos el culmen sea el compartir los ecos de lo que el Señor va haciendo en nuestra oración, y que podamos seguir viendo el valor de la meditación comunitaria. Ahorita lo vemos aquí. Ojalá que ustedes puedan seguir encontrando un espacio en que puedan ustedes meditar en común también la palabra. Y pues muchas gracias por este tiempo de escucha, de atención, de oración juntos. Ha sido un verdadero gusto y una verdadera dicha el poder compartir con ustedes de esta manera, pues este contenido que al final pues es de Dios, ¿verdad? Él nos sigue convocando. Me tardé 10 minutos más, pero no quería dejarlos sin estas también cuestiones prácticas. Si de mi parte es todo, voy a cerrar la grabación para poder que ya se empiece a grabar, y junto con eso